Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas personas que hemos querido leer la Biblia cometemos el error de empezar a leer la palabra como leyendo un libro normal, atragantándonos de capítulos todos los días sin degustar lo que leemos, o peor aún, interpretando fuera del contexto de la Iglesia Católica o a conveniencia propia. Grave error, porque nos perdemos del mensaje que Dios nos quiere dar. Y por supuesto, el Evangelio de hoy no es la excepción. Jesús en todo era intencional. Cada milagro que realizó no era un hecho aislado. Detrás de cada señal, cada palabra, hay mensajes muy profundos que no se pueden tomar a la ligera. Vamos a trabajar alrededor de 3 mensajes que nos ayudarán a entender más el mensaje de Jesús. Primero, cuidado con el contexto. Segundo, no despreció a su madre, la enalteció. Y tercero, ¿quiénes hacen parte de la familia del cielo? Primero, cuidado con el contexto. En cada lectura de la palabra, la interpretación debemos primero pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender y no dejar de lado el contexto, puesto que dejar de lado el contexto implica interpretar el mensaje de forma equivocada. Este error ocurre mucho en los medios de comunicación cuando se juzga una situación o una persona aisladamente del contexto, y esto hace que se tergiversen y malentiendan las cosas. Esto ha ocurrido con quienes han dejado la Iglesia Católica y han interpretado la palabra fuera de esta. En este punto podemos tener cuidado con 2 cosas. Jesús no desprecia a su madre, y Jesús no tenía hermanos biológicos, hijos de su madre y su padre. Entonces es muy importante revisar el contexto. En el primer punto decimos que Jesús no desprecia a su madre. María es el fiel ejemplo, quien no solo escuchó la voluntad de Dios, sino que se sometió a cumplirla. En cuanto a sus hermanos, en el contexto hebreo la palabra hermano tiene un doble sentido: pertenecer a una misma familia, un mismo pueblo en este caso, y profesar la fe en un mismo Dios, entre la fraternidad de pueblo y la fraternidad de fe. Es decir, hermanos no necesariamente significaba que hubiera tenido más hijos aparte de Jesús. Muy posiblemente eran sus parientes. Si vemos este evangelio sin contexto, nos parece que Jesús es fuerte con su madre. Si lo vemos con contexto, nos damos cuenta que Jesús estaba enalteciendo a su madre y a sus hermanos. Quien escucha mis palabras y las cumplen son mi madre y mis hermanos. Segundo, no despreció a su madre, la enalteció. Sí, Jesús no vino a abolir la ley, sino a completarla, como lo dice en su palabra. Entonces Él no es contrario a su mandamiento respecto a honrar a padre y madre en Éxodo 20:12. Si Dios nos pide que lo hagamos, Jesús no vendría a vivir contrariamente a su palabra. María es ejemplo de amor a Dios, obediencia y humildad. María es el ejemplo de quien escucha sus palabras y las cumple, y Jesús la presenta como modelo. María es ejemplo de la tierra fértil. Si nosotros, siendo humanos e imperfectos, amamos a nuestra madre, ¿cómo no lo haría Jesús con la suya? Y tercero, ¿quiénes hacen parte de la familia del cielo? Dice el Señor hoy en su palabra: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen.
Eso nos quita la indiferencia porque en Dios, quienes escuchamos su palabra y las ponemos en práctica, nos convertimos en su familia. Por ende, aparte de tener en común el mismo Padre, por ser adoptados por Él gracias a Jesús, entonces pasamos a entender que todos somos hermanos. Y al ser hermanos, Dios nos pide ser misericordiosos con los demás como Él lo es con nosotros. Entonces nuestro principal llamado para ser parte de esta herencia y esta familia celestial está en escuchar la palabra de Dios y seguirla. Y al seguirla, nos damos cuenta que no podemos tomar a la ligera la relación de adopción que hemos adquirido, no solo con nuestro Padre, sino con nuestros hermanos de fe. Si siendo padres o hermanos o hijos terrenales tratamos de hacer cosas buenas por los que amamos, ¿qué tanto no hace Dios por nosotros? Entonces nos pide tratar con el mismo amor y misericordia a nuestro hermano, a verlo a través de sus ojos. Jesús nos invita a unirnos a la gran familia de Dios como lo hacen María y sus hermanos. Mario creía que pertenecía a la gran familia de Dios. Iba a misa, trataba de ser buen esposo, buen hermano, buen hijo. Sin embargo, vivía su fe solo. No le gustaba que nadie le pidiera ayuda ni se metía con nadie. Mario vivía su fe por tradición. Había una característica en Mario que su esposa no soportaba y era su mal genio, fruto de la impaciencia. Él se consideraba una persona rápida y se molestaba con las personas que hacían las cosas más despacio. Él no veía nada de malo en esto. Cierto día en la homilía, él escuchó reflexionar sobre la misericordia, sobre cómo hemos sido adoptados por Dios y nos lleva a amar a nuestro prójimo. Mario no se sentía bien con ese rasgo que hacía parte de su personalidad y lo llevaba a ser egoísta. Cuando escuchaba al Padre, mi Padre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y en ese momento Mario se preguntó, ¿y cómo hago para saber qué Él quiere de mí? Entonces el sacerdote habló del conocimiento de su palabra, de la lectura de la Biblia. Empezó a leer el Evangelio de Lucas poco a poco. Allí aprendió tantas cosas, pero aplicar muchas le costaba. Sin embargo, empezó a trabajar en la paciencia. Entonces se aprendió un versículo bíblico cada vez que intentaba ver al otro con enojo por no cumplir su expectativa. En Santiago 1, 19-20, que dice, todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo delante de Dios. Con el paso de los meses, su esposa le decía que notaba algo diferente en él. Dios le daba la gracia de ser cada vez más paciente. Ahora Mario trataba de conocer la palabra de Dios y ser obediente a ella, para que se cumpliera la promesa de Dios, para que Dios le permita ser parte de la familia del cielo. Oración. Amado Señor, como siempre te damos gracias por tu palabra. Hoy, Señor, danos la gracia de entender que aún en nuestra cotidianidad te podemos servir, podemos escuchar tu palabra y ponerla en práctica en cada área de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y humildes como Jesús y nuestra Madre María, quien por su obediencia Dios le concedió la gracia de ser tu Madre y Madre nuestra. Padre Santo, llévanos cada vez más a conocer tu palabra y a vivirla en nuestro día a día, especialmente en la misericordia, que a veces tanto nos falta. Amén.